aleluya. En una ocasión había un hombre llamado Job. En una ocasión había un hombre llamado Job. Y dice la palabra que, vamos a buscarlo. Dice la palabra que en Job, tal de Job del 1 en adelante, dice que era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre con dinero. Pero dice la palabra que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y que cada uno tenía un día asignado para su banquete. Oye esto. Cada uno tenía un día asignado para su banquete. Pero dice la palabra que este hombre llamado Job, dice que tenía un altar en su casa. Porque cada vez que sus hijos tenían un banquete, tenían una fiesta, dice que Job lo presentaba delante del altar. Dice que lo presentaba por si acaso habían blasfemado, habían pecado contra Dios. Pero también me dice la palabra que este hombre, aparte de que tener un altar en su casa, era un hombre íntegro con Dios. Pero también me dice la palabra que todo se le fue quitado. ¿Usted sabe qué es lo que me impacta a mí de esto? ¿Y qué es lo que me da mi gozo de esto? Es que ese altar siempre estuvo encendido en su casa. Pero también me dice la palabra, Marvin, a mí, en Génesis, que había un hombre llamado Abraham, que fue llamado, y que donde quiera que llegaba levantaba un altar a Dios. ¿Levantaba altar a quién? Pero también me dice la palabra a mí que hubo un hombre llamado David, Ronald, llamado David a temprana edad, y dice que David también tenía altar a quién. Pero también dice que David tocaba ¿qué? Ay, Dios, aleluya. Pero la palabra también me dice que Job, cuando fue maltratado y todo le fue quitado, dice que nunca su adoración y su altar se apagó. Quisieron venir a matarlo. Dice que en una ocasión se presentaron delante del Señor y allí se presentó el amigo. Lo voy a llamar el amigo. ¿Sabe por qué lo voy a llamar el amigo? ¿Sabe por qué lo voy a llamar el amigo? Porque en mi proceso, cuando me llevas al proceso, me hace crecer. Cuando te llevas al proceso, te hace crecer. Y dice la palabra que fue presentado y él le dijo al Señor: claro, lo tiene todo, te vas a adorar. Todo lo tiene. Y el Señor le dijo: Marvin, quítaselo todo. Todo quítaselo. Pero su cuerpo y su alma no lo vas a tocar. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí la palabra Samuel me dice que hubo un hombre llamado Jesús que fue llevado al desierto y allí fue tentado. Cristian, dime por quién fue tentado, Cristian. ¿Por quién fue tentado, Cristian? Y dice la palabra que él le dijo y le contestó: óyeme, muchachito, al Señor tu Dios no lo vas a tocar. Porque la palabra ya me la conozco y mejor tú al Señor tu Dios tú vas a adorar. Te voy a decir algo. Uy, que te le besó Si te quieres te puedes sentar si quieres. Pero la palabra me dice a mí que David, después que fue llamado y después que fue a tocarle al rey para que el rey tuviera paz, dice que David fue perseguido por el rey y fue llevado a la cueva.
Pero oye lo lindo de esto, Samuel. Oye lo lindo de esto. Que cuando el enemigo te quiere atacar, entonces él mismo se mete a la boca del lobo. Porque dice la palabra la primera vez que David andaba por allá, por el desierto, por los montes de Geri, y andaba por las cuevas. Y dice que al rey le dio ganas, le dio necesidad. Necesidad. ¿Tú te acuerdas de lo que hablábamos ayer? Le dio necesidad y entró a la cueva a hacer su necesidad. Y sin embargo, no sabía que allí estaba el muchachito a quien le estaba siguiendo. Es decir, él lo seguía, Marvin. Pero lo que no sabía era que lo estaba terminando de procesar. ¿Sabe por qué? Porque el muchachito nunca se quejó delante de Dios. Job fue maltratado. Usted puede ir a Job, de Job en adelante, y usted va a encontrar una historia bellísima. Y dice que su cuerpo fue maltratado, fue lleno de lepra. Todo le fue quitado. Incluso los amigos de Job, en una ocasión el Señor los mandó a darle una palabra a Job y hacer algo por Job. Y ellos lo que fueron, y dice la palabra, que ellos rasgaron su vestidura y se echaron 7 días con él. Pero en vez de dar la palabra que el Señor lo había mandado a darle, lo que hicieron fue acusarlo. Cris, lo acusaron. Lo acusaron, Cris. Porque muchos no entienden el proceso de Dios cuando uno está pasando el proceso de Dios. Pero sabe cómo el oro es una piedra bruta. Pero tiene que ir al fuego para ser procesada. Y después que procesar a Cris, entonces tú y yo le recibimos con gran luz y con gran poder. Pero dice la palabra también que Abraham, Samuel, fue tentado. Y dijo que, y la palabra me dice que su hijo que tenía, se lo pide el Señor. ¿Acaso tú teniendo hijos que el Señor te dio para cuidarlo, lo vas a sacrificar? ¿Lo vas a sacrificar, Carmen? Bienvenida a casa de nuevo. Están desde Costa Rica, llegaron a casa. Pero dice la palabra que, ¿tú sabes por qué el Señor le pidió a su hijo? Porque el Señor no te va a pedir nada que te cueste y que te duela. ¿Sabes por qué? Porque los regalos lo da el Padre. Y si el Padre te regaló y te dio, cuando Él te pide, porque Él no entiende que tú tienes para dar. Si tú no tienes para dar, el Padre no te va a pedir. ¿Acaso hay alguien aquí que tiene $5,000 que me pueda dar? Quizás puedan haber muchos que lo puedan dar. Pero quizás tú lo vas a dar porque quizás te sobra. Kirsi, pero cuando no tienes nada, cuando viene noticia y te dice que tu ganado se te fue, cuando dice que tus hijos murieron, cuando dice que tienes que entregar a tu hijo y llevarlos allí, y cuando tu hijo te pregunta, ¿y dónde está el cordero? ¿Sabe cuál fue la palabra más linda? Él proveerá. Él proveerá. Hey. Tú quizás puedes decir, claro, tú puedes hablar bien de esto, porque quizás tú no has pasado por el proceso. Te voy a decir algo. Quizás tú no lo sabes. Yo duré más de 6 meses en una cama o en mi casa. Y lo único que yo hacía día tras día
Por eso yo te puedo hablar del proceso y te puedo hablar del dolor. No era ver una mujer quejándose, ni alguien quejándose al lado mío, sino era una mujer que me daba aliento y me daba vida y me daba paz. Procura que cuando tú estés en el proceso, no ande en el medio de la gente, sino vete escondida y haz un altar delante de tu Padre. ¿Tú sabes por qué? Porque la misma palabra me dice que en una ocasión el Señor regañó a Job también. Pero dice también que al final del todo el libro dice: antes no te había visto, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo es tú servirle desde atrás a servirle después del proceso. Pero tú sabes cuando tú puedes decir: ahora mis ojos te ven. Cuando tú pasas por el proceso. Cuando tú pasas el proceso. No cuando te detienen el proceso. No cuando retroceden el proceso. Sino cuando tú le dices el proceso: tú sabes que el que está conmigo es mayor. El que está conmigo es el gigante. El que está conmigo es el que me da la fuerza para seguir. Dice la palabra en Job que fue bendecido. Pero también a mí me dice la palabra que David, después de ser perseguido y ya siendo rey, dice que el arca del pacto estaba en Obed-edom. Pero allí vio que la casa de Obed-edom era bendecida. Era bendecida, pero dice la palabra en Crónica, dice que Jesús adornó casa para volver a traer el arca del nuevo. ¿A dónde? Para traerla de vuelta a casa, Samuel. A vuelta a casa, Samuel. Cuando Dios te hace. ¿Tú sabes por qué menciono todos estos hombres? Porque fueron hombres de pacto y hombres de altar. ¿Cómo hombre de altar, pastor? Nunca dejaron que el altar en su casa se apagara. Nunca dejaron que el altar en su casa se apagara. Pero tampoco dejaron que los procesos apagaran el fuego que vivaba en ellos. Nunca dejaron que se apagara ese fuego que vivaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si el fuego se apagaba en ellos, ellos iban a morir junto con el proceso. Pero si el fuego otra vez seguía ardiendo, entonces el proceso tenía que irse. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, por el proceso, los procesos tienen un tiempo de caducidad. Tienen un tiempo de terminarse. Tienen un tiempo donde dicen: ya hasta aquí, no puedo más. Si Job no había sido tentado, no había recibido el doble de la bendición que recibió. Si Abraham no hubiera levantado altar en su casa, no había sido ese hombre que hoy menciona la Biblia. Si David no había vuelto el arca a casa y se había parado, la casa de David no había sido bendecida. Yo voy a terminar con esto. Pero la palabra me dice a mí la palabra me dice a mí en Mateo que hubo un hombre que después de ser tentado en el desierto se entregó en el arca más grande que hubo. ¿Sabe qué? Para hacer pacto contigo y conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque si en el altar no se quema el incienso, si en el altar no se quema el holocausto,
entonces no se puede purificar el pueblo. Dice la palabra que los sacerdotes traían ¿qué? Traían los machos cabritos delante donde en el altar, y allí se quemaba hasta que se consumía. Y dice que la sangre rodaba, y hasta que la sangre no se consumía, entonces no entraba en pacto. El pueblo traía todo eso para entrar y reconocer otra vez de nuevo y entrar en comunión otra vez con ¿quién? Con el Padre. Pero hubo uno que se presentó en el arca más grande, en el altar más grande, y allí derramó su sangre a precio de sangre, a precio de dolor, para reconocernos que tú y yo somos sus hijos. Pero aparte de eso, para entregar su espíritu, para purificarnos, para otra vez unirnos con el Padre. Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En ti y en mí. Y si viene a morar en ti y en mí, entonces tú y yo tuvimos que ser purificados a través de quién? A través del Cordero llamado Jesús. Pero tú sabes qué es lo más lindo de esto. Que al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote. Y decían que los levitas tocaban todo el tiempo cuando entraba. Pero dicen que al lugar santísimo, cuando el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba con una tira, porque cargaba una campana. ¿Dónde? En su pierna. ¿Sabe por qué cargaba la campana en su pierna? Porque si la campana dejaba de tocar, decía que el sacerdote había Samuel, tú le pediste al Señor una vez, cuando no había músico en tu iglesia, que te enseñara a tocar. ¿Verdad que sí? ¿Para qué tú querías tocar, Samuel? ¿Para llenar ese vacío? ¿O porque tú sentías en tu corazón que la verdadera adoración manaba de dentro? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la música la llevamos tú y yo por dentro. Y la música tenemos que dársela a Dios. Pero cuando la campana dejaba de sonar, era porque el sacerdote era muerto, entonces lo jalaban por la soguita. Pero me dice la palabra que después de eso, el velo se abrió. Después del velo se fue abierto. ¿Qué tú crees que pasó después que fue abierto el velo? Después que fue abierto el velo, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dice que ya yo no tenía que ir donde el sumo sacerdote a llevarle mi macho cabrío, sino yo tenía que entrar yo directamente y ir delante del Padre y presentarme delante del Padre. Y si Él abrió el velo, y si yo puedo entrar delante del Padre, es decir, que yo soy su hijo. Y como hijo, tengo la preferencia delante de Dios de venir y reclamarle, de venir y postrarme delante de Él. Como hijo puedo disfrutar de los beneficios del Padre. Como hijo puedo disfrutar de las cosas lindas que el Padre me dio, porque la palabra dice que en la cruz fueron cargadas todos mis pecados, mis enfermedades, mi pobreza, y ahora, Padre, Señor Jesús. Yo no sé si tú estás creyendo en lo que yo estoy diciendo. Yo no sé si tú te lo estás creyendo. Si tú crees que son mi historia, si tú crees que son mi invento, si tú crees que son inventos míos, yo te voy a invitar entonces que tú mismo lo confirmes. Tú puedes ir a Juan 5, tú puedes ir a Salmo 34, tú puedes ir a Génesis 22, tú puedes ir a Génesis 12,
Tú puedes ir a Mateo 27 y vas a comprobar por ti mismo las cosas grandes que Dios ha hecho por ti y por mí. Basta ya de vivir como bastardo. Basta ya de vivir como pobre. Basta ya de vivir como mendigo. ¿Por qué? Porque Cristo cargó mis angustias. Cristo cargó mi pobreza. Y por ende yo puedo entrar delante. Venga acá, Luis José, hágame el favor. Venga acá. A usted. A mi papá. A mi papá. A mi papá. Yo puedo ir delante de este hombre. Yo puedo ir delante de este hombre y sentarme a la mesa junto con él. Y yo puedo ir delante de este hombre y pedirle el consejo. ¿Sabe por qué? Porque él es mi padre. Porque él es mi padre. ¿Y saben por qué? Porque yo he desarrollado una relación con mi padre. Y como padre yo puedo ir y pedir un consejo. Y por la relación que puedo desarrollar con mi padre, yo puedo ir y hacer las cosas que puedo. ¿Ustedes saben qué? No se lo digan a nadie. Pero yo puedo llegar y coger la llave de la guagua y poder salir en ella. En una ocasión, él tenía una bendición y tenía que depositarla en el banco. Y como padre, pudo confiar en su hijo y la puso a mi nombre. Para los que no sabían, me llamo como él. ¿Saben una cosa? Para que se rían. Cuando mami lo mandó a ponerme el nombre, lo mandó con un papelito con otro nombre. Con otro nombre lo mandó. Pero cuando él llegó delante de la secretaria, la que hacía el acta de nacimiento, le dijo, se va a llamar Luis José. Y cuando él llegó delante de mami le dijo, ¿y por qué le pusiste ese nombre? Yo te di un nombre. ¿Sabes por qué? Porque no fue Fuliano que lo hizo, fui yo. Y él es mi hijo. Y si eso lo hace él terrenalmente, ¿qué más tu padre que fue a la cruz? Pero tú sabes lo lindo de esto, que el padre no se quedó en la cruz, Malvin, y no derramó toda su sangre en la cruz. Dice que tuvieron que bajarlo de ahí. ¿Sabe lo único que me significa a mí la cruz? Es recordar que mi padre, que él me pudo unir otra vez junto con él. Pero dice la palabra que cuando fue sepultado, y al tercer día de coger su día de reposo, 3 días cogió de reposo, se fue de risor el Señor. Se fue de risor y cogió 3 días de reposo Samuel. Ay, Jehová. Ay, Señor. Dice que resucitó Samuel. Ronald. Y se resucitó. ¿Por qué resucitó? Come on, Ronald. Come on, Ronald. Resucitó. Y en una prédica decía la palabra de la pastora que se le apareció a los discípulos. Pero se resucitó. ¿Sabe por qué fue que resucitó? Para caminar con sus hijos. ¿Por qué resucitó? ¿Solamente porque resucitó? No, ¿verdad? Y ahora dice que de tu espíritu, depositó ¿sobre quién? Sobre sus hijos. Y si tú depositas sobre tu hijo Yahshua tu espíritu, ¿qué es Yahshua tuyo? Tu hijo. Y por ende Yahshua tiene que todo el acceso al Padre, ¿verdad que sí? Si no, tú levantas bandera por Yahshua, ¿verdad que sí? Tú gozas los logros de Yahshua. Pero cuando tiene que sacarle espada por Yahshua, también la saca por Yahshua. Eso lo hace el Padre. Eso lo hace el Padre.
Padre resucitó, dice que me dotó de todas sus bendiciones. Y me dotó de toda su gracia. Y me dotó de su espíritu. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Qué te quiero decir? Nunca deje de levantar altar en tu casa. Nunca deje que el fuego del altar se apague. ¿Sabe por qué? Porque el calorcito del fuego del altar es lo que te va a mantener encendido para que tú nunca olvides de dónde tú viniste y hacia dónde tú vas. Es el fuego del altar. Mantuvo a David encendido todo el tiempo. Incluso lo llamaron locos a David. Loco lo llamaron, ¿por qué? Porque dice que venía danzando delante del Padre. Pero también recuerda algo. Cuando levanta el altar, también va a venir el arca del pacto. Y dice que el arca del pacto la traían sobre caballos y carruajes y se cayó. ¿Por qué? Porque no era el mandato del Señor. El mandato del Señor, ¿cuál era? Que trayera el arca sobre los hombros. La trayeran sobre los hombros. Pastora, tú decías una prédica que cuando tú traes el arca sobre los hombros, traes responsabilidad y trae el sacrificio del Señor, no para que se manifieste. Pero también habíamos oído, ¿no?, una prédica y tengo una enseñanza a los oficiales, a los militares o a las personas. ¿Dónde se le ponen los rangos? ¿Dónde se le ponen? Y como decimos en Santo Domingo, mientras más raya, más responsabilidad. Y después que terminan las rayas, vienen las estrellas. Y vienen los pinos, como decimos en Santo Domingo. No sé aquí cómo es. Pero ¿sabes qué te voy a decir con esto? Sobre tus hombros, tú llevas las promesas de Dios. Sobre tus hombros, tú llevas las promesas que el Padre ha derramado sobre ti. Sobre tus hombros, tú llevas la prosperidad que Dios ha derramado para ti, para todo aquel que te sigue y para todo aquel que te ve. ¿Por qué? Porque cuando la gente te mira a la cara, pero te mira también a los hombros. Mientras más erguido tiene los hombros y mientras más levantado tiene los hombros, entonces más seguro de ti te sientes. Y si yo cargo los rangos del Señor y yo cargo la promesa del Señor, entonces yo tengo que ser representante de ella. Que nunca apague el fuego sobre ti. Que nunca apague el altar sobre ti. Y sobre todo recuerda, hijo, es siempre hijo. Que Dios te bendiga.